Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Hola, Viviana, buenas noches. Se ve Apareces que, 2 veces. se ve que entré 2 veces, doctor. Sí, apareces dos Ahí, veces, ahí voy a ver Vivi. cómo cierro lo otro. Eso porque yo decía no funciona, no funciona y me estaba desesperando. Ahí ya arreglo, soluciono, doctor. A mí me cuesta mucho trabajo entrar, no te creas. Arnoldo, buenas noches. Tania, buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos al arte de la tesis doctoral. Gracias, gracias. Realmente vamos a salir, como dices, un bosquejo que constantemente se reescribe. Yo ya creo en eso totalmente. Cristi, buenas noches. Buenas noches, aquí vamos a andar, doctor, escuchando. Muy bien, Cristi. Hola, buenas noches. Pues Ángeles está para las 8:10. Martín, buenas noches. Buenas noches, doctor. Martín, hay que entregar el protocolo con todos los ajustes solicitados. Sí, para hoy. No, pues esta semana todavía es para hacer protocolos. Sí, ok. Sí, porque eso Al todavía no. final viene una nota donde yo firmo que el protocolo ya puede pasar a la siguiente etapa. Ok, sí vi eso. De dictamen, Bueno, ¿no? es correcto. Entonces, primero hay que dictaminarte para que puedas entregarte un capítulo. Si no, pues no hay protocolo, no hay tesis. Ok. Pues me estaba. Ya ve que comentó de que nos iba a dar retroalimentación aquí. Es correcto. Y con base Te a toca exactamente pero retroalimentación del protocolo, Martín. Yo no soy tu director de tesis. Capítulo 1 le toca a tu director de tesis, no a mí. No, entonces no. Ujú. Tú vas a compartir tu protocolo y te voy a ir diciendo qué te falta, dónde tienes que pulir, todas las debilidades de escritura académica, de metodología, de rigor científico. Eso es lo que voy a Sí. revisar. Pero Sí. el protocolo, no Sí, capítulos. sí, el Bueno, protocolo. Ángeles, ¿ya Pero, está lista? no, pero Les comentarle. cuento cómo es la dinámica. Sí. Ustedes van a compartir su pantalla general, donde dice compartir, le van a dar, y hay dos opciones, pantalla y ventanas. Le dan pantalla y luego le van a dar, y le van a incluir sonido, ¿sí? Y van a compartir su Word para que ahí puedan ir haciendo anotaciones de todo lo que se les va diciendo que hay que ajustar. Inicia Aurora, Ángeles, sigue Aurora, luego Juan Luis, Sandra, Tania, Judith, Ivonne, César, Brenda, Martín y Arnoldo. Es el último. Y toda esta semana tienen ustedes para volver a subir en la semana 3 el protocolo ya con todos los ajustes necesarios, ¿sí? Y el próximo lunes ya se les mandó la invitación para la sesión que grabaré yo y compartiré, no es por parte del centro, para que ustedes vean lo que sigue. Y una sesión más para que yo los prepare para el coloquio. ¿Correcto? ¿Alguna duda sobre eso? No. Buenas tardes, doctor. Buenas ¿Sí me escucha? tardes.
Juan Luis. Noches para mí. Sí, buenas noches para usted. Buenas tardes. Me estoy dando cuenta que al maestro Martín ya le mandó retroalimentación al personal. ¿A algunos todavía no o ya lo mandó? Lo que pasa es que yo descargué los que subieron hasta las 23:59 del día solicitado. Sí. Sí. Entonces descargué todos los trabajos y así como lo fueron entregando, así se los... Nada más que tuve un problemita con mi computadora y logré componerla. O sea, alguien entró a mi computadora y me ayudó a corregir el problema. Pero todos los que subieron, cuando yo descargué a las 23, a las 24 horas, son todos los trabajos que estaban en la plataforma. Si alguno no alcanzó a subir, pues lo tienen que subir esta semana. O lo subió después de las 23:50, no lo capturé. No, yo según sí lo subí a esa hora y todo, pero no he recibido la retroalimentación. Porque les mandé la imagen de Sí, los que descargué. de O sea, la carpeta que descargó. es correcto. Ahí Sí, están pero todos los que salían. Si alguien no está, lo sube esta semana porque pues cuando yo descargué no estaba ahí. Porque si hubiera estado, se descarga. sí, pero O sea, a lo que me refiero es si llaman como al maestro Martín, ahorita al escucharlo ya le ya les mandó la mandé a todos, no sé si a ti no te mandaría. Yo creo que no, porque lo estuve checando. Ya ve que le mandé yo un WhatsApp ahí que si le iba a mandar de manera personal o lo iba a mandar al correo o algo. Y me quedé Deja esperando. ver. Si está tu nombre ahí, es que sí está. Si no, no. Sí, de eso estoy al final. En la primera imagen estoy al final, cuando mandó Juan Luis Vidal. Ahí está. Una disculpa, estaba evaluado. No Ok, sabía muchísimas enviar. gracias. Ya me Bueno, llegó. ya está Ángeles. María de los Ángeles. Sí, doctor, buenas tardes. Ya estoy. Pues si gustas, puedes compartir pantalla y dar inicio. Y yo voy Sí. viendo el Word, te voy haciendo los comentarios y tus compañeros van observando también qué es lo que, para que miren qué es lo que te voy diciendo a ti para que vayan corrigiendo su protocolo. Ajá. Bueno, aquí tenemos que hay que ver las especificaciones académicas. Arial 12 va justificado. Posterior 10. ¿Sí? Bueno, ¿Lo bajo más? aquí, si tú observas, yo te digo que lo que hay que contestar en una introducción de un capítulo o en una introducción en una tesis doctoral es responder las principales preguntas de qué, por qué, para qué, hasta dónde y qué partes componen este trabajo. Esto es muy semejante cuando hagan su tesis, en los capítulos tendrán que hacer una introducción y es de 1 a 3 cuartillas. Entonces aquí, ¿qué se aborda? ¿Por qué se aborda eso en este protocolo? ¿Para qué se aborda? ¿Sí? Y finalmente, ¿hasta dónde se va a abordar este protocolo? Porque obviamente cada institución tiene su proyecto de protocolo. La UPN es muy diferente, la Ibero lo tiene muy diferente, la Universidad de Alcalá en España también lo tiene totalmente diferente. Entonces, cada universidad pone sus aspectos principales que considera viables para luego hacer la famosa tesis. Entonces, aquí habría que atender las especificaciones, Arial 12, posterior 10, interlineado 1.5, justificado. La otra situación en la escritura académica, si lo bajas, es que observa el siguiente párrafo del siglo XIX. ¿Sí? En este contexto, los recursos creativos, estás hablando del contexto del siglo XXI. Baja. Y ahí tienes dobles espacios que no van, si ya te diste cuenta. Ahora, dice, en esta investigación aborda él, entonces ahí hay error de escritura, acuérdense de la oración gramatical, verbo,
Está en medio, sujeto y complemento. Y los párrafos tienen que interconectarse lógicamente en la escritura científica. Si yo voy a hablar de Pérez en la primera y luego voy a seguir hablando de Pérez, es en el mismo sentido, en el mismo orden de ideas. Pero si ya no voy a hablar de Pérez, voy a hablar de Balcázar, pues en otro orden de ideas, ¿sí? Por otra parte, por otro lado, ¿sí? Entonces hay que utilizar los conectores para unir cada uno de los párrafos. Eso es en la cuestión de la escritura académica. Y al interior de los párrafos, en el 99% de los protocolos detecté mucho error ortográfico gramatical, ¿sí? Cuando ustedes reciban su ensayo, así todo lo que se les corrija de escritura académica lo tendrán que poner así en dos para ir viendo su trabajo y viendo lo que se les dice allá y no repliquen lo que está en el ensayo. Mucho descuido de escritura, muchos errores donde no está claro el sujeto, donde el verbo, hay 3 verbos en la misma oración, ¿sí? Las perífrasis verbales están totalmente desubicadas, ¿sí? Hay problemas de gerundio, queísmos, deísmos, etcétera, etcétera. Entonces, la escritura académica es parte de esto, de la formación académica del doctor. Adelante. ¿Te das cuenta? Ahí tienes en este sentido, tienes por ende, sí, adelante, pero sin embargo no está bien estructurado, o sea, hay demasiada información que no nos ocupa. Hay que decir el qué, por qué, para qué, hasta dónde y qué partes, nada más. Hay mucha parte aquí que no iría aquí, iría en otros aspectos. Adelante, hay que revisarlo. Lo que no pueda de respuesta a eso se quita y se pone en otro lado o se elimina. ¿Sí? Aquí el objetivo es evaluar, pero acuérdense que el proyecto es en futuro. Dice, para ello la investigación incluye una muestra. ¿Ya se hizo? No se ha hecho, entonces se incluirá. Porque si ya se hizo, ¿para qué se hace el protocolo? Adelante. Si te das cuenta, hay que rectificar todo esto para volverlo una sola cuartilla. Adelante. Aquí seguimos con el mismo problema de las especificaciones académicas, baja, de la escritura científica. ¿Sí? Se sigue mencionando algunas cuestiones de la cultura digital, baja. Pero aquí hay que ajustar. Diversos estudios, eso no es empírico. O sea, lo empírico es lo que examina uno a la luz de los sentidos en la realidad. Pero si Díaz ya lo examinó, eso ya no es empírico. Eso ya es de otro. ¿Sí? Otro que examinó esa realidad. Entonces, eso no va. Eso no es una cuestión empírica. En la parte empírica no hay ningún autor, porque es lo que el investigador está observando en la realidad a través de los sentidos, lo que ve, lo que escucha, lo que siente, lo que le dicen si contesta, pero no hay autores. ¿Sí? Entonces, hay que ajustar allá. ¿Sí? No puede haber autores en la parte empírica. Adelante. Antecedentes temáticos, 3 libros que hablen sobre el tema. ¿Sí? No 3 investigaciones ni 3 tesis, 3 libros. Autores de libros que hablen sobre su tema, de preferencia actuales. Si van a hacer un asunto de didáctica, pues utilicen el último libro de didáctica. ¿Sí? No utilicen el libro de 1900 ni el del 2000, utilicen el del 2024. ¿Sí? Pues esa es la recomendación que se les hace, que utilicen información nueva. ¿Sí? Por eso se les pide antecedentes temáticos, 3 libros actuales sobre el objeto de estudio. Adelante. Entonces ahí hay que revisar porque estos autores pues no están vigentes como autores de libros, ¿sí? Recientes que nos puedan ilustrar. Acuérdense que la investigación que van ustedes a hacer tiene que ser novedosa.
Si me ponen a un autor del año pasado como base para su trabajo, pues yo les diría, pues es que estás viendo Emociones, pero ahorita ya está Begoña. Goleman ya quedó muy aparte. Pues no tengo el libro de Begoña, pues hay que conseguirlo. Sí, sí me están entendiendo, ¿verdad? Esta parte de la investigación es complicada, difícil y onerosa, porque la mayor parte de los libros actuales están en Amazon o en el Mercado Libre y hay que comprarlos por internet, porque Gandhi no los tiene y tampoco Trillas, Porrúa menos. Aquí 3 investigaciones. En el ensayo, en los indicadores, se les dijo que no van títulos de obras, no van títulos de personas, ¿sí? Únicamente se habla del objeto de estudio, entonces tienen que replicar eso del ensayo a la tesis, ¿sí? ¿Por qué no? Porque es información duplicada. ¿Dónde encuentra el lector de su tesis esta información? En las referencias bibliográficas. Es como que yo ahorita le dijera a Jesús Ibón Venegas, me diría, no, yo soy Jesús Ibón, no al cuadrado. Es información duplicada, por eso no se ponen los títulos de las obras, porque van en las referencias. Bajamos. ¿Sí? Aquí la misma observación, ¿sí? Bajamos. El objeto es claro. El objeto no les debe llevar más de 3 líneas. 2 líneas. El objeto es algo preciso. No van más de un párrafo. Y el párrafo es corto, de 3 líneas. Es el objeto de estudio nada más. No es la problemática, tampoco es la contextualización, es el objeto. ¿Qué voy a estudiar? ¿Sí? La inteligencia artificial en el uso de las tesis doctorales. Ese es el objeto de estudio. Nada más. Se parece al título, ¿sí? Que por cierto, ese es el tema de mi investigación postdoctoral. Adelante. Marco referencial histórico. ¿De dónde surgió esta problemática? ¿Sí? ¿Cuándo empezó esta problemática? Hubo un surgimiento mundial, luego uno nacional y luego uno institucional, porque finalmente hay un contexto específico de una, ese es el marco referencial histórico. Pero hay que decir, a lo mejor cuando surgió no era problema. ¿Cuándo se volvió problema? ¿Sí? A lo mejor cuando llegó a la institución no era problema, pero ¿cuándo se volvió problema? Ese es el marco referencial histórico, que va desde lo mundial, nacional, hasta llegar a lo local. ¿Seguimos? Como puede verse, aquí la formulación se tiene que hacer una vez que estén hechas las preguntas y estén bien ajustadas las preguntas, se copian y pegan aquí y entonces se describe lo que pasa en la pregunta. ¿Sí? Abajo. Aquí se está pidiendo el efecto. Si se está pidiendo el efecto, esta es una pregunta causal. ¿Sí? Ojo, no es lo mismo una pregunta correlacional que una causal. Los efectos impactos, ¿sí? Quieren decir que A afectó a B, B le pegó a B, le pegó a A, ¿sí? Hay una afectación. Por lo tanto, todas estas preguntas son causales, no son correlacionales. Hay que usar estadística inferencial para ello, ¿sí? Y si se pone en esta situación de las preguntas secundarias, entonces nos vamos a preguntas descriptivas. Entonces, no hay una correlación entre la pregunta general, que es causal, y las preguntas secundarias, que son descriptivas. ¿Qué es una pregunta descriptiva? Aquella que busca porcentajes. El nivel inicial se va a medir con un porcentaje, un índice, una razón o una proporción. El nivel de conocimiento se va a medir por porcentajes. Entonces, hay que cambiar las preguntas secundarias para que puedan ir en el mismo tenor de lo que se está buscando, que es una causalidad. ¿Sí? A afecta a B. Es una hipótesis explicativa. ¿Sí? Abajo.
Por lo tanto, eso nos lleva a que tenemos que ajustar los objetivos de investigación y ver hacia dónde va la investigación y ver qué verbos vamos a utilizar. Baja. Si se dan cuenta, evaluar es un verbo que arriba de él está determinar. Entonces tienen que buscar la taxonomía de Bloom para ver cómo están estos verbos y cuál es más abarcativo que otro. Yo determino con exactitud algo, pero la evaluación no siempre va a ser exacta. ¿Sí? Entonces tienen que hacer ese ajuste. Vamos a la hipótesis porque ya nada más nos queda un minuto. Si por favor apagan sus micrófonos para que la grabación se escuche bien. Ahí está. Sí, hay que revisar porque si se está buscando significatividad, esa es una cosa. La relación significativa se busca, ¿sí? Un coeficiente, eso es lo que da, pero la causalidad no, porque se tiene que ver con qué R impacta cada una de las variables. Entonces, no es lo mismo. Hay que revisar el sistema de hipótesis que vayan acorde con las preguntas, los objetivos y las hipótesis. Vean muy bien lo que yo les presenté. Ahí estaba el tip para elaborar esto. Bueno, pues Ángeles, hay trabajo que hacer. Tienes toda esta semana para hacerlo. Aurora. Gracias. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, si puedes compartir, por favor. Sí. Deja de compartir, Ángeles. Todas Sí, ya, dudas y gracias. esto por WhatsApp, por favor. Hagan su lista de dudas, de preguntas, me lo mandan ahorita. Cuando termine la clase se los contesto. Y tienen toda esta semana, así que ¿Ya la puede ver ahí, doctor? ya, adelante, baja hasta donde está la introducción. Bueno, esa yo todavía no la hago, doctor. Bueno, ya escuchaste, ahí es una cuartilla y media, máximo 3, pero tiene que dar respuesta. Todos los párrafos deben de entrar en alguna de estas categorías. ¿Qué se aborda? ¿Por qué se aborda? ¿Para qué se aborda? ¿Qué tópicos se aborda? ¿Hasta dónde? El alcance del protocolo, ¿sí? Entonces, si no hay párrafos que no entran en ninguna de estas preguntas, se eliminan, se suprimen. Y tampoco puede quedar ninguna pregunta sin respuesta. Ok. ¿Sí? Adelante. Aquí hay que ajustar, ¿sí? Lo empírico es lo que se oye, lo que se escucha, lo que se ve. Hay estudios empíricos que lo han hecho a nivel de investigación, pero no entran aquí porque ya lo hicieron otros. Ok. ¿Sí? Sí. Eso no es parte de lo empírico es lo que la investigadora va a ver, escuchar, ¿sí? A mirar en los documentos. Eso es lo empírico. Sí, no hay ningún autor en lo empírico, porque entonces ya no es empírico, es lo que dice el otro. Y es la empiria del otro, no la mía. ¿Bajamos? Ahí faltan los 3 libros, 3 autores. Si alguien va a abordar, por ejemplo, algún tema de lingüística, pues yo le sugiero que revise ahorita el número, ¿sí? Último de la revista Iberoamericana de Educación, en donde viene toda la cuestión del paisaje lingüístico, impactos en contactos educativos. ¿Por qué? Porque son investigaciones recientes. Entonces, siempre busquen lo reciente, ¿sí? En Entonces, teórico aquí en investigativo. antecedentes teórico-investigativos son investigaciones recientes y allá son 3 libros que hay que consultar, pero libros de autores. Si alguien está hablando de didáctica, ya les dije, pues ahí está didáctica. Alguien está hablando de emociones, pues ahí está Begoña Palacios. Pero si me ponen a Goleman, que Goleman es el iniciador, pues no. Tienen que ser de los recientes, ¿sí? Para eso, ayúdense de inteligencia artificial, pregúntenle, ¿sí? En temáticos, ¿verdad, doctor? Los Libros, 3 libros recientes, Ok. 3 autores de libros recientes que hablen sobre su tema y qué dicen sobre el tema, sí, un párrafo por cada autor. Ok. El objeto es una línea, ¿sí? Es una línea, es un parrafito de
2 líneas, un párrafo corto, no es una extensión, es el objeto, nada más. Sí, el marco referencial histórico es, bueno, esta problemática, ¿dónde surgió, dónde empieza este objeto de estudio a nivel mundial, nacional, y cómo llega a mi institución? ¿Desde que llegó es problema? Ese es el marco referencial histórico. Sí, va referenciando, obviamente hay autores que hablan de ello. Sí, ahí es necesario. Aquí no hay temporalidad, porque a lo mejor hay un autor que nos dice que cuando surgió este problema ahí en la década de los años 2000, pues se presentaba así, y que ahí sí tienen que utilizar autores, y no precisamente nuevos, porque pues es lo que ocurrió en ese momento. Bajamos. Si te das cuenta, tienes que trabajar las especificaciones académicas porque hay muchos detallitos de la escritura, falta de conectores, el uso de la oración gramatical, ¿sí? La perífrasis verbal. Ok. Aquí pretendes medir efectividad, pero cuando te vas a las preguntas secundarias, para empezar, tienen que ser 3 preguntas secundarias. Las preguntas secundarias ya no concuerdan con la pregunta general, ¿sí? Entonces tienes que ajustarla porque lo que te pregunta a nivel general, de ahí parte lo secundario. ¿Sí? Si tú en la pregunta general estás planteando que quieres ver las estrategias didácticas del alumno y del maestro, abajo habrá una pregunta secundaria que aborde la estrategia didáctica del maestro, otra pregunta secundaria que aborde la estrategia didáctica del alumno. Pero si pone las estrategias motivadoras, eso no está en la pregunta general. Entonces, no hay congruencia entre la pregunta general y las preguntas secundarias. Lo que tienen que buscar, ¿sí? Entonces, tienen que hacer esos ajustes. La gran mayoría tiene ese problema, ¿sí? Del cuadro de congruencia. Ok. Bajamos. El verbo conocer es muy general, ¿sí? Como el verbo hacer tampoco se usa porque es instrumental. Hay 2 tipos de verbos que no se utilizan en la investigación científica, ¿sí? Los que son muy amplios y ambiguos, y los verbos que nos dicen elaborar un instrumento. Elaborar no es un verbo que entre dentro de la tipología científica. Entonces tienen que revisarlo y recuerden, son 3 preguntas generales, 3 preguntas secundarias, ¿sí? Entonces, analizar es algo que va muy arriba, lo vieron en el ejemplo. Analizar es descomponer una pregunta en 2 variables, ¿sí? Entonces, es un verbo general, ¿sí? Y conocer, pues es un verbo muy, muy ambiguo porque es tan general que no se puede cumplir ese objetivo. Nunca lo podremos cumplir porque nunca podremos conocer todo. Siempre habrá algo que no conozcamos. Bajamos. Vámonos a las hipótesis. Ok. Ahí también hay que ajustar ponerle un subtítulo a cada una de las justificaciones. A ver, las hipótesis. Las variables, pues las variables generalmente en los estudios son 2. Nada más por ahí vi un estudio que tenía 3 variables donde una impacta a 3 y tendrá que hacer método de senderos y que es complicadísimo medir eso. Pero bueno, anímense, ¿sí? Ahora, si el estudio es cuantitativo, solamente deben de haber 2 variables. La relación significativa o la que afecta A, afecta B, o B afecta A, o si es correlacionales, A se relaciona con B. Bajamos al marco teórico. El marco teórico no lo tienen que desglosar. Yo no les pedí estado del arte ni bases teóricas, les pedí que me pongan las disciplinas desde cuál se abordan los conceptos temáticos o las variables. Si yo tengo didáctica, hay muchísimas corrientes teóricas en la didáctica, que es tu caso, ¿sí? Bueno, pues yo me decido y me voy por esta didáctica, que es la didáctica general. ¿Quién es el autor? María Concepción Domínguez Garrido. Entonces, ¿cuál es mi disciplina que estudia mi variable 1? La didáctica. ¿Cuál es la corriente teórica de las 25 que hay o 100? Escojo una. Escojo la didáctica digital. ¿Y quién es el autor? María Concepción Domínguez Garrido. Eso es lo único que tienen que hacer.
No, no quiero estado del arte, no quiero bases teóricas, eso no. No va en un proyecto. Un proyecto es algo sintético, ¿sí? Entonces, hasta aquí creo que sí vas captando la idea, ¿verdad? Bueno, Ok. vámonos al diseño metodológico, ¿sí? ¿Sí? Tienes que ver que el diseño metodológico corresponda con la pregunta general de investigación. Si tú tienes una pregunta causal, tu diseño va a ser explicativo, cuantitativo. Si tú tienes un diseño, ¿sí?, cualitativo, fenomenológico, la pregunta habrá de ser fenomenológica, que es el problema que tiene uno de ustedes allá. No sabe si lo que está planteando es fenomenología o etnografía. Entonces, tienen que revisar que la pregunta encaje en el diseño. Por eso desde ahora se les pide el diseño, porque si me van a decir que van a hacer una pregunta correlacional, ¿sí? Y en el diseño me van a decir que son longitudinales, pues no, la pregunta no va acorde con el diseño. La pregunta rige la investigación en todo, ya se dieron cuenta. Si la pregunta está bien hecha, saldrá bien el marco teórico, habrán de hacer su marco metodológico bien. Si la pregunta está mal, todo está mal. Así de fácil, ¿sí? Bueno, pues ahí está. Hay que ver que encaje, hacer la gráfica de Gaian y pues, adelante, ¿sí? Vamos con Ok. Juan Luis. Tienen toda esta semana para hacerlo y ya les dije que tienen 2 sesiones más que no son parte de la institución, pero ustedes tienen que pasar el coloquio, no se pueden quedar. Juan Luis. Comparte pantalla, Juan Luis, el tiempo apremia. Como decimos en Yucatán, a violenta. Doctor. Se prepara Sandra. Sí, gracias, doctor. Hasta introducción, Juan Luis. Introducción. Las especificaciones académicas son muy claras. Arial 12, posterior 10, interlineado 1.5, justificado 1.27. ¿Sí? Esas especificaciones académicas cuentan para todo el proyecto. Si te das cuenta, acá hay que revisar que todos estos párrafos correspondan con alguna de las preguntas. Si hay un párrafo que no tiene nada que ver con el qué, para qué, por qué o hasta dónde, no tiene razón de estar ahí. ¿Sí? ¿Qué se estudia? ¿Por qué se estudia? ¿Para qué se estudia? Entonces, si no hay correlación, pues lo elimino. Y este no es el formato del protocolo. Te voy a volver a dar el formato para que lo hagas allá. Este es otro formato totalmente diferente. Los títulos no van así, es mayúscula y minúscula. ¿Sí? Negritas 14. Bueno, pues aquí vemos que haces una introducción del planteamiento del problema. Vamos, adelante. Y te vas a los antecedentes. La primera idea inicial no tiene mucho sentido. No tienes conectores. Desde la idea te brincas a las escuelas primarias. No sé si es sí. El conector lo pones al interior. TIC en español no usa, el español no usa, hay singular y plural, pero TIC en español es solamente TIC, no hay plural, no hay TICs, pero en el idioma anglosajón, en el francés, en el alemán, sí hay plurales. Entonces, nosotros estamos escribiendo en castellano, así que habremos de seguir las reglas gramaticales, ¿sí? Bajamos. Ahí en antecedentes temáticos, pues son 3 libros que hablen sobre tu tema, sobre tu objeto de estudio, ¿sí? Y allí el trabajo realizado por Contreras, pero ¿a qué conclusión llega Contreras? ¿Sí? Bajamos y son 3 investigadores, bajamos. Sí, definición del problema, ahí te faltó el objeto, no lo vi por ahí. La definición del problema se establece a partir de las preguntas de investigación. Una vez que las tienes, las copias, pegas allá y entonces extiendes la problemática descriptivamente,
de esas preguntas de investigación. Adelante. Baja. No hay delimitación del problema. Yo no sé de dónde sacaste esto. Este no es el protocolo que yo les di. Pregunta general. Haces una pregunta, ¿sí?, de procesos, ¿sí? Pero los sujetos no pueden interpretar ellos mismos su proceso. Y luego te vas a preguntas secundarias donde ya no buscas procesos, buscas significados, estructuras y que ya es una cuestión fenomenológica. Entonces tienes una pregunta etnográfica y 3 preguntas secundarias fenomenológicas. No concuerda, ¿sí? Tienes que ajustar eso, definirte. ¿Vas a hacer un estudio etnográfico de procesos? Adelante. ¿Vas a hacer un estudio fenomenológico de significados? Adelante, pero se tienen que ajustar y todas tienen que ir en la misma sintonía. Bajas a los objetivos. Obviamente tienes que ajustar los objetivos porque ya no concuerdan. Baja. Objetivos. La justificación no está por como se solicitó, teórica, etcétera. Las tienes que hacerla por partes. Objetivo general, no puedes poner 2 verbos, solo va uno. Y si dices interpretar, entonces estás yendo a la parte de la etnografía, por la forma como lo planteas, ¿sí? Pero metes significado, entonces o es etnografía o es fenomenología, no queda claro. Bajamos, vete a las hipótesis. Ya te las pasaste. Ya las pasaste, las hipótesis. Tranquilo, tienen una semana. Reciban esta retroalimentación y siéntense a ajustar. Ahí está. Dice, los docentes perciben retos, oportunidades. Si yo busco retos y oportunidades en la pregunta general, no existe. Tiene que concordar. La pregunta se transforma en objetivo y obviamente la pregunta se transforma, en este caso, si es una investigación cualitativa, en un supuesto. En un supuesto donde no hay nada de medición, ¿sí? Un reto o una oportunidad se mide ¿con qué? Con una técnica blanda que se llama la técnica del pescado, pero es cuantitativa, se sacan porcentajes. Entonces hay que tener mucho cuidado con usar técnicas blandas pensando que estamos en lo correcto. No, si estamos midiendo no tiene nada que ver esa parte. Entonces hay que ser o cualitativo o cuantitativo, pero no confundirse a menos que sea un trabajo como el de Viviana, que es mixto. Adelante. Vámonos al marco teórico. Si tú tienes un concepto temático, ¿sí?, que alude a que la ciencia que lo estudia la psicología hay conductista, constructivista, hay un mundo de corrientes teóricas psicológicas. Si tú escoges una y escoges el enfoque sociocultural, vas a ver qué autores hay en ese enfoque y quiénes son los representativos del enfoque sociocultural. Pues es Vygotsky, es Luria, es Leontiev, es Wertz, es Danielson, es Michael Cole. Esos son los autores que están en la línea del enfoque sociocultural. Quien me ponga a Vygotsky, que es constructivista, ya les dije que no, es un error epistemológico. Él fue soviético, de la URSS, y murió en la década de los años 30 del siglo pasado. Por lo tanto, no puede ser que sea constructivista. No nació con Cole ni con todos los constructivistas españoles. Entonces, ojo, ¿sí? Porque por cuestiones ideológicas lo meten allá como constructivista para que no digan que fue ruso, soviético y que se llama sociocultural, porque acuérdense de las teorías de en boga que habían en esa época. Entonces, estos son los autores socioculturales. Si alguno va por ellos, por esta línea, estos son. Sí, no hay otros. Adelante. Bájate hasta el diseño, porque ya nos queda un minuto nada más. Antecedentes, yo no pedí marco teórico. No sé de dónde sacaron la idea. Igual alguien me puso un estado del arte como de 20 páginas. No, yo no pedí estado del arte. Solo que me dieran disciplinas, corriente teórica y los autores. Marco metodológico, baja. Hay que hacer
al ajuste total del documento porque no es el solicitado, ¿eh? El enfoque, solamente me tienes que decir qué es cualitativo, punto. Diseño, ajá, pero tienes un diseño fenomenológico con una pregunta etnográfica. Entonces, ¿qué haces? ¿O fenomenología o etnografía? Entonces, hay que revisar esta parte para que quede bien. Pues tienes una semana, Juan Paul. Sandra. Sí, doctor, buenas tardes. Comparto. Juan Paul, deja de compartir para que pueda compartir Sandra. Sí, ya dejé, doctor. Ah, seguimos viendo. Bueno, yo sigo viendo los Sí, compartidores. se sigue viendo. A lo mejor es el internet. La opción de compartir sí está habilitada. Entonces sí, creo que sí puede ser el internet, como dijo el compañero. Sí, a mí no me permite compartir todavía. A ver, te voy a sacar y vuelves a entrar, Juan Paul. Juan Luis, ¿verdad? Sí, así es, doctor. Listo, Ok, puedes aquí. compartir, Sandra. Sí, gracias, doctor. Audio sistema. Comparte pantalla general, luego te vas a donde está tu Word. No Sí, ventana, pantalla general. sí, la estoy poniendo como pantalla completa, pero no se me habilita el botón que dice compartir. Dice nada más compartir, pero está en negritas, bueno, en gris y cancelar. No, es que te debe de aparecer nada más modo de moderador, pantalla y ventana. Y en donde está pantalla le das pantalla y se aparece la pantalla de nosotros. Dale clic en pantalla. Ujú. Tienen que practicar porque el coloquio es con esta plataforma, ¿eh? Y el tiempo corre. Si ustedes no pueden usar la plataforma, pues se supone que van a ser doctoras y doctores en tecnología educativa. Sí, mire, le pongo acá compartir y luego le pongo pantalla completa. Ahí está, ahí está. Ahí Ok. está. ¿Se Baja ve? hasta introducción, por favor. Sí, tengo que atender las preguntas acá. Acá. Ujú. Introducción. Todos los párrafos deben tener una relación con cada una de esas preguntas. Párrafo que no tenga relación con esas preguntas se suprime. Ok. A lo mejor es información que puede ir en planteamiento del problema o en alguna otra, ¿sí? Ujú. Especificaciones académicas. Todo es en justificado. Arial 12, posterior 10, interlineado 1.5, ¿sí? Sangría 1.27. Sí. Bajamos. Ujú. Aquí me pide que profundice. ¿Qué se Ujú. ve? ¿Qué se observa? ¿Qué se escucha? Si preguntas, ¿qué te contestan? ¿Qué se mira en los documentos? ¿Sí? Eso es lo empírico. No hay autor. Es un diagnóstico que Sandra hace del objeto de estudio en su realidad real. Ok. Pero eso no hay ningún autor que te diga cómo está tu realidad. Tú sola puedes decir cómo está tu realidad. Los autores temáticos son 3 libros recientes de autores que hablen sobre tu objeto de estudio. Pero tienen que ser Sí, libros sí, recientes. le quería preguntar esa parte porque ahorita Preguntas agregué. por WhatsApp. Por WhatsApp, Ok, lo dije, ok, porque si no, no da tiempo. ok, gracias. Antecedentes teórico-investigativos, ¿sí? 3 investigaciones recientes. Yo les sugiero que se metan a la revista esta de educación de la Iberoamericana. Ahí hay muchos artículos recientes. Acaban de hacer un congreso mundial y ahí también hay información, investigaciones de toda Hispanoamérica, ¿sí? Okay. Sí. Se los digo porque yo soy revisor de artículos de esa revista y a veces me tocan unos buenísimos y no es ético, no lo comparto, le digo a mi alumno, espérate la edición porque va a ser un artículo buenísimo. Ok. Planteamiento del problema, el objeto ¿cuál es mi objeto de estudio de mi investigación mixta? ¿Sí? El arte de la tesis doctoral con inteligencia artificial, con los
directores de tesis, es concretísimo, ¿sí? Ok. ¿De dónde empezó este problema? A nivel mundial, nacional, local, y cómo llega a tu institución. Es el marco referencial histórico. Obviamente aquí sí vas a utilizar autores del pasado, porque si no, ¿cómo sustentas que ocurrió eso? Sí. ¿Sí? Ahorita Bajamos. Ujú. Aquí hay mucha información que hay que ajustar, que Ok. no le corresponde a esto, ¿sí? Porque lo que tienes Sí. que profundizar es en el marco referencial histórico. Formulación, hay que poner las preguntas de investigación, copiar y pegar, y entonces planteas la situación problematizadora de cada pregunta. Vámonos a las Ujú. preguntas. Sí. Ay, Hay que ajustar la pregunta general, porque estamos hablando de influencia, pero estamos hablando de tasas. Las tasas es estadística descriptiva, se ve porcentajes. No se utilizan coeficientes de correlación, ni bivariadas, ni chi cuadrada, ni W de Wilcox, no se usa nada de eso. Simple y sencillamente la tasa te va a dar una medición descriptiva. Entonces tienes que ajustar la pregunta. ¿Qué quieres? Tu pregunta hacia dónde va a correlacionar, es descriptiva, buscas tasas, pues son índices, ¿sí? Son porcentajes. Si tienes algo que tienes que relacionar, tienes que tener la variable A y la variable B y decir que A se relaciona con B. Pero si pones que A le pega a B, entonces no es relación, ¿sí? Eso es tóxico. Entonces A y le pega a B, eso quiere decir que A está influyendo en B. Pero si A nada más se relaciona con B, pues a lo mejor le manda chocolates a B. Es muy diferente a que le pegue. Para ver si con esta analogía van comprendiendo que la pregunta nos manda a todo lo demás. Obviamente, al ajustar la pregunta, vas a tener que ajustar los objetivos y también tendrás que ajustar las hipótesis. Bajamos. El objetivo nos empieza con un analizar, que es descomponer en dos cosas. Tendrías que tener una variable A y una variable B, si te das cuenta. Pero aquí hay participación y culminación de estudios. Entonces tienes dos variables que no encajan en lo que tú dices que vas a analizar del impacto. Porque los índices, las tasas, no son impactos. Es sí, estadística descriptiva, ¿ok? tengo que cambiar Entonces, esa parte. no confundir estadística descriptiva, estadística de exploratoria, estadística inferencial. Si te quieres ir por una inferencial, adelante, pero vas a usar PAT, que es con cálculo diferencial, para sacar el resultado. Adelante, bájale. Sí, gracias. Aquí hay que aumentarle para todos, la justificación es un argumento. ¿Qué es un argumento? Utiliza premisas lógicas, ¿sí? No son oraciones simples, ¿sí? Ejemplo, tengo que entregar mi proyecto el próximo lunes. Me invitaron de fin de semana para ir a pasear. Iré al fin de semana y no haré el proyecto. Reprobaré seminario. Ese es un argumento con premisas y una conclusión. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer en las razones de aquí. Bajamos. Sí. Lo que estaba diciendo. Sí, aquí hay que irnos a las hipótesis. El sistema de hipótesis tiene que ser ajustado porque la pregunta y objetivo obviamente van a cambiar. Sí, y aquí tenemos variables. Okay. Entonces, las variables que están acá no concuerdan con la pregunta de investigación. Las variables están contenidas en la pregunta de investigación. ¿Sí? Entonces, si se busca, ya hice la analogía, no la voy a repetir. Bajamos. Ajá. Pero todos los que tienen sus preguntas así, hagan de cuenta que están teniendo relaciones tóxicas, así que ajustenlas. Vygotsky, ya hice Ya la había aclaración que él no es constructivista, ¿sí? Entonces, Ujú. aquí hay que buscar disciplina. ¿Qué disciplina estudia esto? La tecnología educativa. ¿Cuántas tecnologías educativas hay? Como 20. ¿Con cuál me quedo? Con la neurotecnología educativa. ¿Y quiénes son? Pues es Barba es Díaz, con esos autores vas a trabajar. Los de la neurotecnología. Pues es un ejemplo, ¿no? Sí, Así sí, sí.
Si te vas por la didáctica digital, pues vas a tener que trabajar con Concepción Domínguez, con Antonio Medina Rivilla, Adiela Ruiz, etcétera, dependiendo de por dónde te vayas. Y obviamente aquí, pues el enfoque sí es cuantitativo, pero hay que revisar el alcance porque no queda claro. Tienes descriptivo, luego correlacional, luego causal. Entonces, ¿con cuál te vas a quedar? Hay que transformar la pregunta para que quede bien todo lo demás. ¿Sí? Muy bien, sí. Bajamos. Obviamente que toda esta parte de la muestra lo tienes que analizar porque no encaja con la pregunta. ¿Sí? Ujú. Vámonos ¿sí? Y casi todas las referencias los estoy mandando a revisar APA. Bueno, Sandra, pues tienes una semana para hacer el protocolo. Ya Muchas viste que es gracias. dudas por WhatsApp. Gracias, Tania, muy amable. adelante, Tania. Comparte pantalla y luego tu Word. Y de una vez póngalo en la introducción, la carátula no la estamos revisando. Tania, ¿no está Tania? Extremadamente. Sí, aquí estoy, doctor. Si puedes compartir, por favor. Sí. Creo que Tania tiene problemas para compartir. No, Tania, aquí ¿gustas que estoy, nos vayamos doctor. con Judith y luego Mm, regresamos contigo por el tiempo? Pues aquí la Es que yo a tengo. las 10 tengo una asesoría de tesis. Pues es que no puedo. Si gusta, nos pasamos con Judith para no perder. Judith, ¿estás lista? Sí, permítame. Sin problema, Tania. No te angusties, no te mortifiques. Vamos con Judith, luego regresamos contigo. Se prepara Ivonne, Aquí está ya, doctor. después de Tania. Ya lo encontré. Es que no podía, pero ya pude. Vete a la introducción. Sí, aquí está. Estas fueron las anotaciones en la Sí, introducción. yo te voy diciendo lo que hay que hacer y ya tú, si tienes dudas por WhatsApp, Sí. vete hasta arriba la introducción. Dice, empieza con que, no, la introducción. Dice el razonamiento matemático y de ahí empieza la entrada. Entonces, ¿qué se estudia? Entonces, sí, pero ya luego dices que identificas que muchos estudiantes, esto ya es parte del marco de los antecedentes empíricos. Entonces, hay que revisar que muchos de estos párrafos no van aquí, pasarlos a donde deben de ir. ¿Sí? Bajas. Ahora sí, vámonos a los antecedentes. Los antecedentes, dice, en estudios previos, eso no es un antecedente empírico, ¿eh? Hay que revisar bien. Y si va a haber un párrafo introductorio del antecedente, hay que decir qué cosa es lo empírico, lo temático y lo investigativo. Bajamos. El antecedente empírico aquí está en función a autores. Entonces no es empírico. Son antecedentes en función a autores. Empírico es lo que se ve, se escucha, se observa, se mira. Eso es lo empírico, ¿sí? Es que, por ejemplo, yo le pregunté hace unos días a un compañero, un colega, ¿tú usas inteligencia artificial? Me contestó que no, que él nunca lo va a utilizar. Es algo empírico que yo estoy usando para mi tesis. Un alumno en examen le dije que por qué no había utilizado la inteligencia artificial. Me contestó porque duda de ella. ¿De dónde voy a sacar mis antecedentes empíricos yo? De lo que veo, lo que escucho, lo que me dicen, lo que me contestan cuando me pregunto. Eso es lo empírico. Ya cuando lo tenga les voy a compartir un ejemplo para que lo vean. Estoy haciendo una investigación mixta. Imagínense, tengo que entregar el libro en diciembre. Bajen. En los autores de libros, 3 libros que nos hablen de esto, pero libros y recientes, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor Florentino Blázquez habla de esto, pues busco a Florentino Blázquez porque es un actual. Adelante, nos bajamos.
¿De dónde empezó esta problemática a nivel mundial? ¿Cómo llegó a México? ¿Cómo llegó a tu institución? ¿Desde cuándo es problema en tu institución? ¿Y por qué es problema? ¿Quién lo dice que es problema? Ahí viene lo empírico. Si empatas con lo empírico, entonces quiere decir que sí es cierto. Porque a veces hay problemas inventados también. Bajamos. A ver, preguntas. Antes, las preguntas. Pregunta general. Hay que ajustar la pregunta, ¿sí? El rendimiento académico es una calificación que se saca de un documento que se llama lista de calificaciones. Y esa lista de calificaciones no se obtuvo con rigor científico. Entonces no puede ser válido como elemento de medición en una investigación seria doctoral. ¿Sí? ¿Cómo salió ese 8? ¿Quién sabe? A lo mejor el maestro se lo regaló. A lo mejor le regalaron una botella de whisky y le puso 10. Entonces, el rendimiento académico medido en un listado de calificaciones no es válido para una investigación. ¿Sí? Que quede claro. Entonces, aquí tenés que ajustar la pregunta para ver qué es lo que te interesa a ti medir. ¿Sí? Pero medir cosas que se puedan medir científicamente, no listas de calificaciones. ¿Ok? Y solo es una pregunta general, no son dos. Preguntas secundarias, ¿sí? Cuando tú preguntas qué áreas matemáticas presentan mayores deficiencias, no es una pregunta de investigación porque nos está mandando a buscar en un documento que se llama archivo de documentaciones donde están las calificaciones más bajas. Entonces, tienen que buscar preguntas de investigación que vayan acorde con la pregunta general. Si en la pregunta general se pregunta que qué relación hay entre estrategias didácticas y estrategias didácticas del alumno y las estrategias didácticas del maestro, pues una pregunta secundaria va a ser precisamente sobre las estrategias didácticas del maestro, la otra sobre el alumno y la otra sobre la contextualización, y ya son las tres. ¿De dónde salen las preguntas secundarias? De la pregunta, se desmenuza la pregunta general, ¿sí? Si hay dos variables y un interviniente, ahí están las tres preguntas secundarias. Para que vayan concordando, hay que ajustar eso. Obviamente también los objetivos. ¿Sí? Los objetivos se tienen que ajustar porque tienen que concordar. Si yo pregunto, ¿cuál es X? La respuesta es identificar a X como objetivo. Entonces tiene que concordar. Por eso yo les di el tip, quitan el signo quitan el relativo, quitan el verbo, copian, pegan y le ponen un verbo en infinitivo. ¿Sí? Entonces, aquí diseñar e implementar, ¿sí? Corresponde a un diseño que se llama investigación-acción, que es parte de la investigación cualitativa. No aplica en investigaciones de este tipo, excepto si el doctorado fuera en proyectos. Tengo una alumna en la otra universidad que está llevando su proyecto y ella sí tiene eso, porque es un proyecto que se aplica y se ve qué pasa y en eso consiste la investigación. Sí, pero aquí no es un proyecto, entonces el doctorado es en otra cosa, es educación basada en competencias, entonces no aplica el doctorado en proyectos. Hay que revisar todo esto. Vámonos al sistema de hipótesis. Las justificaciones hay que ajustarlas, son argumentos basados en premisas que terminan en una conclusión. A ver las hipótesis. No hice las hipótesis. Bueno, qué bueno, porque así ya cuando hagas la pregunta, haces el objetivo y planteas tu sistema de hipótesis. ¿Sí? Porque de ahí, de las hipótesis están contenidas las variables y el elemento que se mide, y desde la hipótesis te das cuenta de la estadística. Por ejemplo, alguien que busca relación, significatividad, pues un T-Student, R de Sperman, ¿sí? Pero alguien que ya va buscando algo más, no, entonces chi cuadrada. Pues depende de lo que se va a pedir, pues nos da inmediatamente el estadístico. Alguien que me diga, es que yo quiero ver cómo A le pega a B y también quiero ver cómo le dio un trancazo a C y otro trancazo a, entonces tú te vas por PAT. ¿Sí? Entonces hay que ver qué dice la pregunta para de una vez sacar el estadístico.
Bueno, pues también ya viste aquí cómo sacar. No hay que poner nada de bases teóricas ni estado del arte, sino únicamente decir qué disciplinas, qué corrientes de esa disciplina y qué autores. ¿Sí? Esa parte hay que ajustarla también. ¿Sí? No hay que poner nada de los autores, que yo me voy con el aprendizaje significativo de la teoría tal, ajá, ¿quiénes son Brunner? Y que yo voy con el neoconductismo, pues yo me voy a ir con Tolman porque es neoconductista, perfecto, pero vas a poner nada más a Tolman, no toda su teoría de Tolman. Sí, adelante. Obviamente la pregunta, como está compleja y hay que ajustarla, pues tal vez te tengas que ajustar toda esta cuestión. Por ejemplo, las pruebas diagnósticas y finales, las pruebas no son instrumentos de investigación, ¿sí? Hay que desecharlo, ¿sí? No puedes utilizar todos esos instrumentos porque nunca acabarías. Yo solamente estoy utilizando dos, imagínate, es mixta, no me meto en Honduras. Adelante. La muestra, obviamente, tu muestra tiene que ser o probabilística o no probabilística, pero depende de la pregunta. Todo esto hay que ajustarlo en función a la pregunta, ¿sí? Y pues la misma recomendación en cuanto a referencias, que sea de acuerdo con el manual APA. Gracias, Tania. Nos vamos ahora sí con Judith. Todas las dudas que tengan por WhatsApp. Terminando a las 11 de la noche mi asesoría de tesis, les contesto. Judith. Buenas noches, doctor. Según yo ya estoy compartiendo, pero no se ve. Se ve la general, nada más dale en donde está tu archivo de Word y ya se presenta a partir de la introducción. Okay. Todos preparen su archivo de Word a partir de la introducción. Especificaciones académicas, Arial 12, el interlineado 1.5, ahí la sangría no es 1.27, ¿sí? Especificaciones académicas. Si te das cuenta, tienes mucha información. Si tú agarras tus preguntas y tratas de enlazar los párrafos, te van a sobrar párrafos. A lo mejor van dentro del trabajo. El proyecto no es la tesis, el proyecto es sintético, ¿ok? No tiene un número de 100 cuartillas. Entonces, ahí tienes que revisar y suprimir o pasar otra parte, todos los párrafos que te sobran. Sí, ahora vámonos a los antecedentes empíricos. Empíricos son los primeros, ¿verdad? Ah, sí. Es que ya me había pasado. Tranquila, tranquila. No es para hoy el trabajo. Ahí está, antecedentes empíricos. Te vas a lo que hay en lo que se observa en los documentos, pero metes a Merino. Aquí le marqué no es de rojo empírico. Porque lo voy a suprimir. Esto lo quito, ¿verdad? Merino no es empírico, es lo que tú ves, lo que Judith ve, observa, escucha, ¿sí? Yo como estoy haciendo mis antecedentes, pregunto en todas partes, en un examen doctoral al maestro, hoy le pregunté hasta al doctor César, ya me contestó, no, ni lo sabe que lo encuesté. Entonces, todo eso sí. se va poniendo. Sí, ¿sí? Ya omití, ese autor ya quedó ajustado. Todas las preguntas, dudas, Judith, por WhatsApp. Bajamos. Okay. Temáticos. Yo quisiera saber si García es un libro, es autor de un libro. Entonces, tienes que ser autores de 3 libros y solamente tres párrafos. No es la tesis, es el proyecto de la tesis. ¿Sí? ¿Le continúo? Yo mi proyecto lo armé en 2 días. No es, o sea, no es una tesis, es un proyecto. Tiene que ser resumido. A ver, 3 investigaciones, nada más. 3 párrafos. 3 resúmenes de 3 investigaciones. Ya después en el estado de arte pones las 20 que quieras, pero cuando estés en la tesis, ¿sí? Plantear el problema. Se te pide el objeto, que es
concreto. Ok. Tu objeto es de 3 líneas. Es más, es de 2 líneas y media. ¿Cuánto quieres apostar? Si ahí me ponen en el WhatsApp, ¿qué apuestas? Bajamos. Marco referencial histórico. ¿De dónde viene? Este problema empezó a nivel nacional, mundial. ¿Cómo recayó contigo? Sí, esta es y la formulación se hace copiando y pegando las preguntas y problematizando cada pregunta. ¿Cómo los maestros de educación primaria implementan la nueva NEM con las estrategias didácticas constructivistas? Pues lo pegas. ¿Qué vas a decir? Que los maestros no saben usar las estrategias, que en la NEM no la entienden los maestros. Entonces, problematizas la pregunta y esa es la enunciación del problema. La problematización de las preguntas. ¿Sí? Bajamos, por lo tanto, ahí hay mucha información que es de tu tesis. Muchos confundieron la tesis con el proyecto. No, el proyecto es un resumen, es un ejecutivo. Estás buscando impacto. Tienes una pregunta explicativa. ¿Sí? ¿Con qué impacto le dieron? No es lo mismo decir que hice la analogía no hace rato. A se relaciona con B, pero si A le pega a B es otra cosa. Entonces tú estás buscando que A le pega a B. ¿Ok? Entonces esa es tu investigación. Tienen que delimitar desde la pregunta y obviamente cuando te vas a calificaciones, la calificación no es un dato científico, la calificación depende a mí si me caen bien todos ustedes les pongo 10, a ver. Que ya les puse, pero pues no se los quiero decir. Bueno, ya se los dije, ni modos. Bueno, pero no se trata de eso, ¿sí? Entonces, tienes que ajustar las preguntas, porque las preguntas secundarias tienen que ver con la pregunta general. ¿Sí? Es un desglose de la general. Entonces, no puedes meter cosas que no están en la general, porque entonces te vas por otros caminos, otras vías, y no llegas a... Vámonos a las hipótesis. Obviamente los objetivos también los tienes que ajustar. Y los objetivos, ya en la tesis cuentan a los 50 autores que hablan de los objetivos. Aquí también no usas argumentos. Acuérdense que el argumento viene de premisa A, B, C, D, conclusión. Todo eso lo tienen que aprender, eso es ciencia. ¿Sí? Y ustedes, este es el arte de la tesis doctoral. Bajamos tus hipótesis, hay que ajustarlas. Vámonos a ver que tú tienes 2 variables, pero no tienes claro lo que es causalidad y lo que es correlación. Marco teórico. No quiero el estado del arte. Quiero que me digas desde qué es cada variable, qué disciplina se ocupa de ellas, qué corriente teórica vas a ocupar y qué autores hay. ¿Sí? No, esto no lo vayas a replicar en la tesis porque te vas a perder. Hay un proceso que se llama conceptualización de variables, que es lo que yo les estoy induciendo desde ahorita. Bajamos. Y el enfoque, pues obviamente aquí tienes que dices que es un cuasi experimento, dices que es correlacional, pero estás viendo cómo le pega a B. Entonces, si le pega, no es correlacional, es causal. Si dices que se relaciona, pues entonces sí estás buscando una cuestión de relación, ¿sí? De significatividad. Entonces hay que revisar todo eso y ajustarlo, ¿sí? Entonces, y pues ahí la viabilidad y todo eso, también tienes que checar las referencias, ajustarlas al manual APA. Tienes toda la semana para hacerlo, ¿sí? Las principales actividades que deben de ir es presentación del proyecto, planteamiento del problema, elaboración del marco teórico, elaboración del diseño metodológico, ¿sí? Elaboración de instrumentos, recolección de información, trabajo de gabinete, presentación de resultados, borrador de la tesis definitiva. Eso es lo que tiene que aparecer en el diagrama. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias, Judith. Nos vamos con Ivonne.
En lo que se conecta Ubón, voy por un poco de agua. Ok, buenas noches. Buenas noches. Ahora no vamos a dormir. Ivonne. Ivonne, Mande. ¿te vas a grabar tú? Sí. Ah, bueno, dale. Bueno, pues tenemos introducción. Hay que revisar que cada uno de los párrafos que está en esta introducción tenga que ver con alguna pregunta. ¿Sí? Si no tienen nada que ver con ninguna pregunta, se suprimen o se pasan a donde tengan que estar. ¿Sí? Antecedentes empíricos. Aquí se va explicando, detallando, hay que usar conectores. Y aquí empieza Zambrano, pero Zambrano no es empírico, es un autor que habla de esto. Entonces, eso no entra dentro de lo empírico. ¿Sí? El INEGI es un documento que tuviste a la mano, lo leíste, lo viste o lo dijo un autor. Si lo dijo un autor, no, pero si lo leíste tú y tú tienes el documento, adelante, bajamos. Aquí, temáticos, 3 autores de libros. Por ejemplo, el primer párrafo no va porque no es de ningún autor de libro. Entonces, si solamente 3 párrafos van en esta parte, ¿sí? Ahora, si Avellanada, hay que revisar cómo se cita de acuerdo a APA, ¿sí? No va la inicial del nombre, ¿sí? Y hay que ver qué libro está presentando Avellanada. Si es un autor del libro, pero si no es un autor del libro, hay que buscar a un autor del libro que hable de esto. Bajamos, vámonos a los investigativos. Ortiz, pero no nos dice si es una investigación o no. Pues es el resumen de una investigación, son 3 investigaciones nada más. ¿Cuántos párrafos hay? 3 párrafos, nada más. Bajamos. Tienen mucha información que después les puede servir para sus bases teóricas, marco teórico. Esa sí es una investigación, adelante, baja. Vete a las preguntas, al planteamiento del problema. Objeto, ajá. Marco referencial histórico. Sí, pues ya sé que es una herramienta, pero ¿desde cuándo empezó? ¿Cómo llegó? ¿Qué problemáticas ha presentado? ¿Sí? Aquí tú manejas citas secundarias, solamente se permiten 3 citas en todo el documento. Las citas secundarias no son bien vistas en la escritura académica. Hay que buscar la fuente original. Vámonos hasta las preguntas de investigación. Ahí hay que copiar las preguntas y de acuerdo con eso y se elaboran. Aquí se está buscando efectividad. ¿Sí? ¿Qué tan efectivo es algo? Entonces, la efectividad, ¿cómo se mide? Entonces, hay que revisar la pregunta para que la pregunta nos pueda dar bien el objetivo y es una pregunta general y 3 preguntas secundarias que salen de la pregunta general. No tienen que. Ahora, ¿cómo evaluar el uso? O sea, si se está buscando efectividad, sí, ¿qué tan efectivo es? Entonces, el estudio tiene que delimitarse si va a ser causalidad o únicamente queremos ver la correlacional si los resultados de A son más altos que los de B. ¿Sí? Entonces, aquí aparentemente está mezclada la evaluación, pero ya cuando se dice la percepción, pues ya se sale totalmente del tema, porque la efectividad no tiene nada que ver con la percepción. Bajamos. Obviamente que hay que, ¿sí? Si lo que se quiere es
analizar la relación entre las variables, pues sí es analizar, pero si no se va a analizar relación entre variables, ¿para qué se pone a analizar? Por lo tanto, ese verbo evaluar no ha lugar, y determinar es mucho más grande que analizar. Entonces, hay tres objetivos que hay que ajustar. Si yo pregunto cuál es X, pues la respuesta va a ser en el objetivo identificar a X. Bajamos. La justificación, ya les dije, tienen que ser argumentos, premisa A, B, C, D, y la conclusión, ¿sí? Tengo que estudiar, tengo examen de matemáticas el lunes, tengo que estudiar matemáticas, me invitaron a una fiesta de fin de semana, iré a la fiesta y no estudiaré, conclusión, reprobaré matemáticas. Ese es un argumento. Entonces, las razones son argumentos. Por eso dice razón, de razonamiento lógico. Razonamiento lógico argumentativo. Bajamos. Obviamente hay que ajustar el sistema de hipótesis porque no concuerdan con la pregunta general. Bajamos. Y aquí hay 4 variables que no se pueden relacionar 4 variables, solamente necesitamos 2 variables, ya sea alguien que quiera ver qué hace B con C, D, E, entonces se va por PAT, pero hay que plantear la pregunta en esa terminología. Y el marco teórico son disciplinas, corrientes y autores. ¿Sí? Entonces ahí yo nunca pedí estado del arte, eso es de tu tesis, eso no va en un proyecto. Toda esta parte no es del proyecto. Metodología, ajá, el enfoque cuál es, pero el alcance cuál va a ser siempre, correlacional o causal. Efectividad vista desde dónde, desde la relación o desde la causalidad. Entonces aquí tampoco hay que poner autores, nada más es decir es correlacional por esto y este punto. Bajamos. Pues obviamente el diseño posiblemente cambie porque va a depender de cómo quede la pregunta general. ¿Sí? Y pues hay que ir ajustando toda esta parte, es capítulo 3, es ahí donde tienen que detallar todo, es de la tesis, no es del proyecto. Vámonos a las referencias. Aquí ya en APA 7 no se ocupa recuperado de, se utiliza DOI o se utiliza directamente el hipervínculo. Y hay que revisar si es una revista, tiene forma de citar, si es un blog, todo hay que revisar el manual de APA 7ª edición. Pues te agradezco, Ivonne, y vámonos con César. Muchas gracias. En la introducción, César, por favor. Aún no se ha desarrollado, ya viste que tienes que tener unos párrafos totalmente concretos que respondan a ciertas preguntas, lo que pongas de más no tiene caso porque no es una tesis, es un proyecto. Aquí. Especificaciones académicas, Arial 12, interlineado 1.5, justificado, Sangría 1.27, ¿sí? Interlineado entre párrafos 10 posterior. Eso hay que realizarlo, hay que hacer todos esos ajustes. ¿Sí? Es muy breve para plantear, ¿qué más se ve? ¿Qué más se mira? ¿Qué más se escucha? Pregúntale a alguien a ver qué te contesta, eso es lo empírico. Sí, yo me quedé a 6 cuando le pregunto al sustentante, ¿por qué no usó IA en N vivo? ¿Por qué no utilizó usted para ver las emociones de su trabajo? Me dijo que no quería nada con inteligencia artificial, que usó N vivo desde hace 5 años. Entonces, pues está presentando una tesis doctoral en el 2025 y que no sepa cómo se usa N vivo con IA, pues no es un investigador. Es como
tapizar las paredes con las categorías para ir sacando las relaciones y llenas, se acaban las paredes de tu casa, te vas con el vecino cuando lo puedes hacer en 3 minutos con IA, con un Atlas TI. Bajamos 3 libros recientes que hablen de esto. En los teóricos investigativos, pues no podemos poner a Vygotsky porque son 3 investigaciones recientes. Investigadores, resúmenes de investigaciones. Bajamos. Toda esta parte le corresponde a las bases teóricas. El objeto de estudio es concreto. 3 líneas, cuando mucho. ¿Sí? No es toda la historia del objeto de estudio. Bajamos. Aquí hay que ver de dónde empezó esta problemática y la formulación se hace en base a las preguntas. Las preguntas se copian, se pegan y se pasan a situación problematizadora. ¿Sí? Esa es la formulación del problema. Bajamos. Aquí se está preguntando el impacto. Entonces, si es un impacto es porque A le está pegando a B o B se lo devuelve a A. Son impactos. ¿Sí? Estamos ante una pregunta explicativa. Sí, de causa-efecto. No es una relación. Bajamos. Pero las preguntas secundarias ya no están concordando con la pregunta general. Hay que revisarlas y ajustarlas. Y el objetivo general no puede ser evaluar el impacto. Ok. ¿Sí? Hay que revisar y ajustar todo esto. Bajamos. Los objetivos se tienen que ajustar también. Las justificaciones son, todo el proyecto es en tiempo futuro, la justificación es un argumento, por eso se llama justificación, es una razón teórica. Bueno, pues hay que hacer un argumento con premisas y una conclusión de por qué es la razón teórica de por qué se va a hacer este estudio. ¿Sí? No es nada más escribir, no, es un argumento. Bajamos. Más. Vámonos hasta el marco teórico. Ahí. La disciplina, la corriente teórica y los autores. Si me voy por didáctica, ¿cuántas didácticas? Me voy por la digital, entonces me voy con María Concepción Domínguez Garrido. Es lo que tienen que elaborar. Ok. Adelante. O sea, no van a contarme todas las historias de las teorías, solo van a escoger la teoría con la que van a trabajar esta variable, esta otra variable con esta teoría, y estos son los autores representativos de cada teoría. Nada más. Hasta si quieren lo pueden hacer como cuadro sinóptico, como figura, como tabla, como ustedes quieran. Entonces, toda esta parte es parte de bases teóricas, no es parte del proyecto. Metodología, enfoque cuantitativo. Aquí tienes que definir si vas a correlacionar o vas a buscar causalidad, ¿sí? Por lo tanto, tiene que haber una lógica en todo ello. Adelante. ¿Sí? Entonces, tienes que revisar, una vez que esté el diseño, qué técnica, qué instrumento son ad hoc para ello. Adelante. ¿Sí? Bajamos. Vámonos hasta las referencias. Ya les dije las actividades sustantivas del programa: presentación del protocolo, plantear el problema, elaborar el marco teórico, elaborar el diseño metodológico, reelaborar los instrumentos, recolectar información, hacer el trabajo de gabinete, presentar resultados, borrador de tesis y tesis definitiva. Son 10 acciones sustantivas. Bajamos. Referencias. Las referencias tienen que ajustarse al manual APA, es sangría, van en orden alfabético
Y hay que buscar, por ejemplo, si esa revista de educación está en línea, cuál es el DOI o cuál es el link, el hipervínculo. Sí, hay que revisar todo esto. Bueno, pues César, tienes toda esta semana. Nos vamos con Brenda. Adelante, Brenda. Brenda. No veo a Brenda. No se ve, doctor. No. Marta. No, Martín. Adelante, Martín. Sí. Protocolo. ¿Tampoco está Martín? Ya. Bien, Martín. La introducción. Sí. Baja. No está hecha la introducción, hay que hacer la introducción. Tampoco están las especificaciones académicas, sangría, interlineado, tipología de letra. ¿Sí? Sí. Sí, lo checo. Es Arial, ¿verdad? Hay que Sí. elaborarlo para presentarles toda esta semana. Antecedentes temáticos son 3 libros. ¿Sí? 3 libros, 3 autores de libros que hablan sobre tu objeto de estudio. O sea, hay mucha información que no va. Tienes que trabajar la estructura oracional, sujeto más verbo más complemento. ¿Sí? Para que se entiendan los párrafos. Aquí son 3 investigaciones, pero a manera de resumen. No me puso Vamos aquí. al marco referencial histórico. Esta parte sí quedó bien, entonces. Dudas por WhatsApp, Martín. Okay. Aquí, objeto. Vámonos al marco referencial. ¿Dónde aparece esto? ¿De dónde empezó a nivel mundial, nacional? ¿Cómo llega a la institución? ¿Cuándo se vuelve cuestión problematizadora? ¿Sí? Aquí hay que copiar y pegar las preguntas para poder hacer la situación problematizadora. Sí, ya escuchaste cómo se va sacando. Cada pregunta da lugar a 5 cuestiones problemáticas y así lo vas describiendo. A ver la pregunta. Se prepara Arnoldo. Dice, hay que ajustar la pregunta, está muy confusa. Dice, ¿qué tanto favorecen en la capacidad de realización de actividades? ¿Sí? Para mejorar el aprendizaje. Entonces, esa pregunta no nos lleva a una línea directa de una hipótesis que podamos decir que es causal, descriptiva, exploratoria, ¿sí? Entonces, tenemos que revisar. Y si vemos que de pronto abajo hay un efecto, entonces decimos, bueno, ¿por qué la pregunta no nos está hablando de causalidad desde el principio? Y tienes si esas preguntas no puede usarse el mismo relativo interrogativo, hay que variarlos, porque no siempre vamos a preguntar lo mismo. ¿Sí? Objetivos. Si vemos el objetivo general no concuerda con la pregunta general de investigación, hay que ajustar en la pregunta. Si yo pregunto ¿cuál es X? La respuesta en objetivo es identificar a X, no es identificar a Y. Bajamos. La justificación son razones, pero la razón es una razón donde hay razonamiento, hay lógica, por lo tanto hay argumento, y si hay argumento hay premisas y hay conclusión. Entonces hay que ajustar todo esto ¿sí? Aquí la hipótesis, al decir que tiene efectos positivos, entonces es un tipo especial de hipótesis, porque ¿qué tal si es negativo? Entonces hay que tener cuidado con el manejo del sistema de hipótesis, hay que ajustarlas para que puedan concordar con la pregunta general. ¿Bajamos?
Obviamente que aquí hay variables, pero no las has puesto. Y tampoco tienes desde qué disciplina vas a ocupar cada variable. Tampoco está tu metodología, ni tu cronograma. Entonces tienes toda esta semana, Martín, para concluirlo y presentarlo en la plataforma para que se te revise. ¿Sí? Las referencias van con la misma tipología. Si tienes Arial 12, pues es Arial 12 en todo el documento. Bueno, pues ya está la retroalimentación, Martín. Nos vamos con Arnoldo. Adelante, Arnoldo. Comparte desde la introducción. ¿No está Arnoldo? La introducción, Arnoldo. No la portada, la introducción. La tengo pendiente, doctor. Estoy en los antecedentes. Aquí tampoco está bien las especificaciones académicas, Arial 12, interlineado 1.5, sangre 1.27, ¿sí? Separación entre párrafos posterior 10, ¿sí? Y pues creo que tienes que revisar esto porque tú estás poniendo autores en lo empírico. Y lo empírico es personal. Ya escuchaste cómo estoy haciendo mis antecedentes empíricos yo. Pregunto en cualquier lado, en un examen doctoral. Voy a aprovechar una llamada del doctor César y le pregunté, ni se enteró él que lo usé para mi trabajo de investigación, pero así es, eso es lo empírico, ¿sí? Sí. Y los temáticos son 3 libros, 3 autores de libros recientes que hablen sobre tu objeto de estudio, ¿sí? Ok. Entonces hay que ajustar todo esto. Y los antecedentes teórico-investigativos, pues son 3 investigaciones recientes sobre tu tema. Pues tú ya estás poniendo bases teóricas que no va en esta parte del proyecto, ¿sí? Vámonos al planteamiento del problema, a ver tu objeto de estudio. Son 3 líneas, tú tienes ya muchísima información que no ha lugar ahí. Marco referencial histórico, de dónde empieza esta problemática, cómo llega a México, cómo llega a tu institución, o no sé en dónde estés, en Costa Rica, creo, ¿verdad? No, aquí en México. Bueno, pues cómo llega esta situación a donde tú estás, ¿sí? Ese es el marco referencial, hay que ajustarlo y poner lo que es, ¿sí? Bueno, aquí hay que copiar, pegar las preguntas una vez que estén bien hechas y ver, ¿sí? Aquí tienes igual lo mismo, hay 2 variables que reciben el impacto. Entonces tú tienes que utilizar cálculo diferencial porque lo contrario no vas a poder encontrar la solución de esto, ¿sí? Ok. Preguntas secundarias únicamente son 3 y derivan de la pregunta general. Si no tienen relación con la pregunta general, pues no hay lugar para esa pregunta secundaria, ¿sí? Porque la pregunta general te guía, es general, pero las secundarias son los 3 caminitos por los cuales vas a comprobar la hipótesis. Objetivos. Investigar no es un objetivo, ¿sí? No es un verbo que se utiliza en la investigación científica. Investigar es una acción que se hace en la investigación científica. Tienes que ajustar tus objetivos. Por ejemplo, vuelves a repetir investigar, ¿sí? Determinar es algo mucho más grande que evaluar y que analizar. Entonces tienes que revisar la taxonomía de los objetivos que se utilizan en la investigación y volverlos a hacer. Adelante. La justificación, hay muchas palabras, pero no veo ningún argumento en ello, no hay premisas. Las razones son razonamiento lógico y utilizan premisas, ¿sí? Con una conclusión, luego entonces, por lo tanto, en suma, en definitiva, bajamos. Vámonos hasta el marco teórico. Las hipótesis se tienen que ajustar por obvias razones, ¿sí?
el rendimiento académico, ya escuchaste que no puede ser una variable medida porque tú agarras una lista de calificaciones y ahí ves 10, 9, 8, 7. Pero a lo mejor el doctor Jorge te puso 10 porque le caíste bien y realmente tu 10 no, porque el protocolo no cumple los indicadores. Entonces, no es algo que nos dé una certeza científica, ¿sí? Entonces, tienes que ajustar, tienes demasiada información, muchas variables. Yo te sugiero nada más que te dediques a 2, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las disciplinas que se ocupan de cada variable? ¿Qué corriente teórica de cada disciplina estamos utilizando y cuáles son los autores? Sí, no hay que poner definiciones, solamente pedir lo que se pide. ¿Sí? Y aquí pues hay que revisar, es sangría, es la misma tipografía, ¿sí? Hay que ajustarlo de acuerdo a lo que dice el manual APA 7. No entró, volvió a entrar Brenda. No, ya no. Bueno, pues ahí está el trabajo para esta semana, ¿sí? Elaborar el protocolo, hacer los ajustes. Ahorita mándenme todas las preguntas que tengan por WhatsApp y pues... Doctor. Con calma, ahí nos vemos. Tenemos toda esta semana para elaborar los que ya subieron. Rocío, Edwin y Martín, rapidito, porque dudas les dije por WhatsApp. Ok, entonces los envió por WhatsApp entonces. Gracias. Sí. Ahí por WhatsApp. Gracias, buenas noches. Yo espero que después de esta retroalimentación se hayan mirado lo que les dije a cada uno, reúnanse con su director de tesis, hagan equipos. Hoy en mi estado subí a un equipo de tesistas que tengo que se reúnen en un café allá en Culiacán, y ahí están trabajando, ¿sí? Comiendo unas palomitas, pero están haciendo un trabajo y en cada semana se reúnen y van avanzando, ¿sí? Pues eso es lo que tienen que hacer para que doctor, ustedes vayan avanzando. Una duda sobre lo que se tiene que subir para hoy. Es el protocolo, pero como no lo tienes hasta dentro de 8 días para hacerlo. Ok, entonces no hay problema. Si no lo subo hoy. Pues, ¿cómo lo vas a subir, Martín, si no lo tienes? En el trayecto de la semana. Por eso les estoy diciendo, la próxima semana me lo van a subir. Ok. Hoy nadie va a subir nada porque nadie lo tiene. Bien. Tranquilos, tienen una semana más para hacerlo. Ya vieron cómo se hace. Me preocupan las preguntas, me preocupan que no les queda claro qué es causalidad, me preocupan que no tengan idea de la estadística porque no la están visualizando desde la pregunta. Sí, esas cuestiones son elementales, ¿sí? Bueno, pues ahí espero sus dudas, que pasen buenas noches. Voy a aprovechar que tengo unos minutitos porque voy a cenar temprano. Ya no voy a cenar tan tarde. Que pasen buenas noches. Buenas noches. Doctor, dice Lisa. Buenas noches. A desvelarse. Ánimo, ánimo. Qué bárbaro. Tenemos mucho trabajo. Cada vez nos confunden más. Porque la pregunta general ya la habíamos subido a un foro y había dicho que estaba bien. Es lo que me confundió a mí. No sé usted, tengo varias dudas yo también. Andamos todos igual, yo creo. Las preguntas son la clave. Pero bueno. Dale, Hoy toca descansar. Hay que descansar. Buenas noches. De todos modos no tiene fin esto.